Buenos días. Ok. El día de hoy se va a analizar y revisar la sesión de bloqueos atrioventriculares. El asesor es el doctor Ovidio Cortázar, electrofisiólogo pediatra. Bueno, vamos a revisar conceptos generales de electrofisiología. Como principal característica, vamos a revisar las características de las células cardíacas. Normalmente las células cardíacas tienen las características de tener un automatismo, excitabilidad, refractariedad y una conducción del impulso cardíaco. Normalmente en el automatismo, pues es la propiedad de generar como tal un impulso eléctrico por sí mismo, y eso depende de la característica de la despolarización diastólica que tengan las mismas células, y la cadena de descarga varía de acuerdo al tipo de células. Por ejemplo, a nivel de la unión atrioventricular, la frecuencia del automatismo de generar un impulso eléctrico se encuentra entre 40 y 60 latidos por minuto, y a nivel de las fibras de Purkinje se encuentra entre 15. Dentro de las características en cuanto a la excitabilidad de las células miocárdicas, la propiedad es la capacidad como tal de responder a un estímulo eficaz o un umbral, y eso va a depender, bueno, eso va a predisponer a desarrollar arritmias. El periodo refractario como tal es el periodo por el cual, después de cada estímulo o la excitabilidad de la célula miocárdica, es el tiempo por el cual la fibra es incapaz de responder a un estímulo nuevo. Nuevamente, pues igual las células miocárdicas también tienen una característica de conducción del impulso cardíaco, y el cual puede ser de dos tipos: regenerativa, en el cual las células, que son las células de respuesta rápida, o de tipo decremental, o como las células de respuesta lenta, en el cual en este caso serían las células del nodo atrioventricular, del nodo AB, que son de carácter decremental, disminuyen el impulso y la velocidad de conducción. Normalmente la velocidad de conducción a nivel de las aurículas es muy rápida, es de aproximadamente de 1 a 2 metros por segundo, a nivel del nodo atrioventricular de 0.5 metros por segundo, y a nivel del sistema His-Purkinje es de 0.5 a 4 metros por segundo. A nivel de los ventrículos la velocidad es mucho más lenta, es de 0.4 metros sobre segundo. Los factores que influyen en el aumento del automatismo son: uno, sería la despolarización diastólica, que es más rápida en la fase 4, y una disminución del potencial de umbral, el potencial transmembrana diastólica, que es menos negativo, y eso condiciona incremento en el automatismo a nivel celular de las células miocárdicas. Las alteraciones en la conducción cardíaca, pues, principalmente son por una conducción mayor o más rápida de lo previsto, que es una conducción supernormal, y por fenómenos de brecha, o una disminución en la conducción, que es una conducción más lenta de lo esperado, propiamente como tipo bloqueos, como aberrancias, o conducción oculta o de reentrada. El sistema de conducción, pues nuevamente inicia a nivel del nodo sinusal, y se transmite posteriormente a través de la pared de los atrios a una velocidad de 1000 milímetros sobre segundo, que será 1 metro por segundo, y posteriormente a través de los haces internodales, a través de los haces de Bachmann o haces internodales medios, y Torel se transmite a través del nodo atrioventricular a una velocidad posterior de 200 milímetros sobre segundo a nivel del nodo AB. Posteriormente, a través del fascículo de His, la rama izquierda, el fascículo anterior y posterior, y el medio en un 40%, y posteriormente a la rama derecha. La velocidad de transmisión del impulso eléctrico a través del fascículo de His es aproximadamente de 4000 milímetros sobre segundo, y posteriormente en la red de Purkinje, que es localizada a nivel subentocárdico, se transmite a través de y posteriormente a las paredes ventriculares a una velocidad de 400 milímetros sobre segundo. Eso condiciona la sincronía, y eso evita que primero existan las contracciones auricular y posteriormente la ventricular, por el retraso que existe principalmente a través del nodo AB. Nuevamente, pues el nodo AB, pues anatómicamente, pues ya sabemos que está localizado en el triángulo de Koch. A nivel, los límites sería la válvula septal de la tricúspide, el tendón de Todaro, y en el borde inferior el ostium del seno coronario. El nodo AB se encuentra irrigado en un 80% por la coronaria derecha, la circunfleja en un 10% y por ambas en un 10%. Las regiones electrofisiológicas del nodo atrioventricular tiene 3 porciones que son importantes para disminuir, bueno, en parte en la función decremental del impulso eléctrico. Se compone de 3 partes: la región atrionodal,
la región nodal. Se compone de tres partes, el nodo AB, por la región atronodal, la región nodal y la región nodohiciana. La característica de la región atronodal, pues es principalmente en esa parte inicia la transmisión decremental, se compone por células marcapasos y a nivel de la región nodal, que es la porción media, la conducción es más importante decremental, en el cual puede ser anterógrado o retrógrada, y no presenta células marcapasos y principalmente se compone por células M, que tienen una mayor cantidad de canales de calcio que condiciona a la disminución del impulso eléctrico. Y posteriormente la región más inferior, que es la región nodohiciana, en el cual posteriormente inicia el aumento de la velocidad de la transmisión del impulso eléctrico y se compone también de células marcapasos. Aquí nada más para recordar, ¿no? Que la porción nodal es donde realmente ocurre la conducción decremental en el nodo B, que es la porción media. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad de células de calcio, más bien de canales de calcio, perdón. ¿Sale? Aquí está como que especificado cómo va la conducción eléctrica a través del nodo AB, en el cual a nivel de la región del nodal, por la cantidad de canales de calcio, la conducción es más decremental, y que como estamos refiriendo previamente, que puede ser ya sea anterógrada o retrógrada. Si el impulso eléctrico a través del nodo AB no es suficientemente de mayor intensidad y no alcanza a llegar a la región del nodo AB o a la región nodohiciana, el impulso no se transmite al sistema púrgico posteriormente. Dependerá la intensidad del impulso por el cual pase del nodo de la región nodal a la región nodohiciana. Entonces, como nuevamente para rectificar, la región nodal es donde existe nuevamente pues la disminución o la transmisión decremental del impulso eléctrico. Nuevamente la actividad parasimpática como tal a nivel de nodo atrioventricular, la actividad parasimpática condiciona incremento del aumento de acetilcolina, condiciona hiperpolarización celular, y eso condiciona un retraso de la conducción de los impulsos eléctricos a través del nodo AB. Pues la actividad parasimpática condiciona un retraso de la conducción del nodo AB. Entonces, básicamente, la actividad parasimpática disminuye la conducción y la actividad simpática aumenta la conducción al modificar la permeabilidad de los canales lentos de calcio. ¿Sale? Posteriormente, pues a través de las ramas perforantes, a través del nodo AB, se transmite el impulso eléctrico a través del haz de His y posteriormente a las fibras de Purkinje y después a la pared ventricular para continuar con la contracción ventricular. Como antecedentes históricos en relación a la patología que se está revisando, las primeras descripciones clínicas realizadas en 1872 por Adams y en 1846 por Stock fueron relacionados a síncope, en el cual fue secundario a bradicardia, en el cual se empezó a estudiar la patología como bloqueo atrioventricular. Gaskell en 1882 fue el primero en acuñar el término de bloqueo cardíaco. Beethoven publicó el primer electrocardiograma con un bloqueo atrioventricular en 1906. Históricamente, pues, el bloqueo atrioventricular fue la primera indicación para el uso de marcapasos cardíaco y actualmente sigue siendo la principal razón para la colocación de los mismos. La incidencia de los trastornos de conducción atrioventricular aumenta con la edad y uno de los más importantes que también sería el bloqueo atrioventricular congénito, el cual es completo, es poco frecuente y aproximadamente se encuentra en una relación de 1 a 15,000 a 1 a 22,000 en recién nacidos. El bloqueo atrioventricular es una alteración de la conducción eléctrica por el nodo atrioventricular como tal. Los fármacos que afectan o disminuyen la conducción eléctrica a través del nodo AB son la quinidina, la procainamida y la disopiramida, afectan a nivel infragiciano o posterior al nodo AB, al igual que la amiodarona, el sotalol y el bretilirol. Los medicamentos que actúan a nivel del nodo atrioventricular son el propanolol, el atenolol, el metoprolol, verapamilo y el dieltesem. Nuevamente, los bloqueos atrioventriculares se clasifican tradicionalmente en primero, segundo y tercer grado. En función a los registros de electrofisiología intracardíaca pueden diferenciarse bloqueos supragicianos, intragicianos o infragicianos. El bloqueo de primer grado, pues, se caracteriza por un PR prolongado mayor que el valor aceptado para la edad. El límite superior del intervalo PR varía con la edad, que va desde 110 milisegundos hasta
200 milisegundos en los adolescentes y en los adultos. El acortamiento, pues en el bloqueo de primer grado no existe un acortamiento del PR con el ejercicio. Si no existe un acortamiento del PR con el ejercicio, debe ameritar una valoración y descartar alguna patología intrínseca en el trastorno de la conducción. El bloqueo de primer grado, pues es un hallazgo normal, una prevalencia de hasta 8% en los niños normales. Casi siempre está localizado a nivel del nodo atrioventricular, pero puede estar localizado en diferentes sitios. Ahorita vamos a revisar. La etiología del bloqueo AB de primer grado casi siempre puede ser en pacientes normales, en niños sanos, por incremento del tono vagal, en cardiopatías congénitas, puede ser etiología metabólica, hipercalemia, hipocalemia, fármacos, los revisados previamente, infarto al miocardio, cirugías posteriores a cirugía cardíaca, de origen reumatológico como fiebre reumática, distrofia muscular, enfermedad de Lyme, enfermedad de Chagas, a enfermedad del nodo AB como tal intrínseca, o enfermedades degenerativas como la enfermedad del LEM y Lenegre, que son enfermedades degenerativas principalmente que ocurren en pacientes adultos posterior a los 50 años de edad. El cuadro clínico del bloqueo atrioventricular de primer grado se caracteriza principalmente por presentarse en pacientes que se encuentran asintomáticos, no hay una repercusión como tal hemodinámica y puede avanzar a bloqueo de mayor grado, que es muy raro. Los casos leves se caracterizan por una sensación de palpitación en el cuello, palpitaciones, fatiga, debilidad, malestar torácico y cefalea. Las moderadas pueden ser disnea de esfuerzo, mareo, vértigo y puede existir a veces síncope. En pacientes que se encuentran con disfunción ventricular y bloqueo de primer grado, empeora la falla cardíaca. Para valorar el bloqueo de primer grado, pues es importante valorar los límites del intervalo PR, que son en base a la edad. Como dijimos, el límite inferior en menores de 3 años es de 0.08 segundos, de 3 a 16 años puede ser hasta el límite 0.10 segundos y mayores de 16 años hasta 0.12 segundos. En adultos casi siempre el límite inferior es mayor de 200 milisegundos. Entonces siempre comparado con la edad y la frecuencia cardíaca del PR, ¿no? El electrocardiograma en el bloqueo de primer grado se caracteriza por un R prolongado mayor de 200 milisegundos en adultos o el límite superior para la edad. Todas las ondas P son seguidas de un QRS con un intervalo PR prolongado. El sitio de bloqueo principalmente se localiza en un 85% a nivel del nodo AB y casi siempre en un 87% el QRS es estrecho. En patologías como anomalía de Epstein, alteraciones de los cojinetes endocárdicos, los bloqueos pueden ser a nivel internodal. Aquí lo importante nada más mencionar es que el QRS estrecho nos orienta a qué nivel está el bloqueo, clínicamente hablando. Un bloqueo que se encuentra en regiones infragicianas o infranodales, por así decirlo, tiene mayor riesgo a progresar. Y eso lo observamos clínicamente con un QRS más ancho. ¿Vale? No hay un punto de corte en cuanto al QRS ancho o estrecho, no hay un punto de corte en cuanto a milisegundos para identificar si el QRS está ancho y mide 200 milisegundos está a tal nivel. Simplemente se hace la diferencia entre un QRS estrecho y ancho para identificarnos si es un bloqueo infranodal o intranodal o en posiciones superiores del nodo. Y, por ejemplo, en el caso de la anomalía de Epstein, en el que tenemos una aurícula muy dilatada, es donde el bloqueo o el entecimiento en la conducción se da a nivel del tejido auricular. Como tal, pues el bloqueo se encuentra a nivel del nodo o puede ser a nivel atrial o principalmente a nivel del nodo en un 85%. El electrocardiograma, pues, nuevamente otra vez para recordar, pues igual el PR está prolongado. Si el QRS es ancho, principalmente son infranodales. Si el QRS es estrecho, casi siempre pues es a nivel nodal o a nivel atrial. Puede existir el bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado nada más es la prolongación del mayor al límite esperado para la edad y la frecuencia cardíaca. Si el bloqueo está localizado a nivel del atrio, casi siempre son en pacientes que tienen una hipertrofia del atrio izquierdo y eso condiciona un retraso de la conducción a nivel del atrio hacia el nodo AB y el PR aumenta. Eso principalmente, como estamos mencionando, en pacientes que tienen anomalía de Epstein y alteraciones de los cojinetes
endocárdica. Bueno, en esta diapositiva la dejamos para poderles explicar más o menos cómo estudiamos en la sala de electrofisiología los bloqueos. Tenemos un electrocardiograma con su onda P, P intervalo PR, QRS y onda T. Después tenemos un diagrama que es un diagrama en escalera. Este diagrama en escalera tenemos un electrodo a nivel de la aurícula alta, en la región donde teóricamente se encuentra el nodo sinusoidal, y colocamos otro electrodo en el triángulo de Koch. Este electrodo, que es la línea roja, tiene 3 porciones. La primera deflexión que vemos es la que corresponde a la región aurículo nodal, y después tenemos una segunda flexión que es el GIS. Entonces, nos saltamos esta región nodal y intranodal para llegar directamente al GIS. Esta región se infiere en el intervalo AH. Después tenemos otra deflexión que representa la contracción ventricular. Entonces, tenemos mediciones por edades y de cuánto debe de medir este intervalo entre el A y H, HB. Y, por ejemplo, en este caso, estamos observando que el tiempo entre la conducción, la aurícula, hacia el GIS es más prolongada. En este caso, concluimos que es un bloqueo a nivel del nodo AB, de la región nodal. ¿Okay? En el segundo diagrama, que es la que está en medio, tenemos un A, H y luego una H'. Nos habla de que lo que está llevando es intergisiano, dentro del GIS. Finalmente, en el tercer esquema, tenemos un espacio, un tiempo incrementado entre el HB, lo cual nos habla que la condición se está alterando a nivel intragisiana. En electrofisiología lo que hacemos es esto: colocamos los electrodos atrio a nivel del triángulo de Koch y el ventrículo, y así estudiamos dónde se encuentra realmente este bloqueo o este enlentecimiento en la conducción. Bueno, el tratamiento como tal de bloqueo AB de primer grado, pues no tiene un tratamiento específico, únicamente es vigilancia y va a abordarse únicamente en caso de que tuviera una causa subyacente. Nuevamente, pues el bloqueo de primer grado es una contraindicación absoluta para la administración de digitálicos, propranolol o verapamilo. Por ejemplo, si en un paciente que el intervalo PR si el intervalo no se adapta con la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, se prolonga o es muy prolongado el PR, que sea mayor de 300 milisegundos y causa sintomatología, debe de abordarse o estudiarse. Y pues valorar un marcapasos en modalidad de. Nada más aquí para hacer un PR de 300 milisegundos causa mucha asincronía auriculoventricular. Entonces, en estos casos con clínica, sí tiene una indicación 2A para colocación de marcapasos, estimulación endocárdica. El bloqueo de segundo grado, pues se define como tal la falla del menos de un impulso auricular o un pulso no prematuro para conducir a los ventrículos. Existen varias formas de bloqueo AB de segundo grado, que incluyen MOVITS tipo 1 y MOVITS tipo 2. El bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS tipo 1, que es fenómeno de Wenckebach, es el más común de los tipos de segundo grado y se caracteriza y es transitorio principalmente. Por lo general se presenta en la noche y es común en niños sanos. Durante el ejercicio o en momentos de aumento del estado de catecolaminas es patológico y se debe descartar una enfermedad del sistema de conducción. Eso significa que, por ejemplo, el fenómeno de Wenckebach con el ejercicio desaparece, pero si se presenta es patológico. La etiología, pues, de bloqueo AB de segundo grado, fenómeno tipo MOVITS 1, puede presentarse igual en niños normales, en cualquier estado que estimule el tono vagal parasimpático, secundario a miocarditis, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, estados posquirúrgicos, infarto agudo en miocardio, en el cual está asociado en un 10% en adultos, intoxicación digitálica por beta bloqueantes,
beta bloqueadores de canales de calcio y bloqueadores beta adrenérgicos, enfermedad de Lyme y lupus. Normalmente la enfermedad de Lyme, si se maneja, si se inicia el tratamiento antibiótico, pues estos pacientes puede ser transitorio. El electrocardiograma, pues en el bloqueo AB de segundo grado MOBITS 1 se caracteriza pues por una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P como tal no se conduce. El intervalo PR inmediatamente después de la onda P no conducida casi siempre es más corto y existe un acortamiento progresivo del RR. El sitio de bloqueo principalmente es en el nodo AB, nodo atrioventricular, en un 75%, y el 90% del bloqueo AB de segundo grado MOBITS tipo 1 se caracteriza por un QRS estrecho. En este caso, pues, pues el fenómeno de Wenckebach se caracteriza casi siempre por PR que se va cortando y de repente una onda P no conduce. Casi siempre están asociados en complejos QRS entre tripletas, tres complejos QRS, y la onda P siguiente no se conduce. Algo aquí que es como muy práctico nada más para todos. Cuando observen estas imágenes en un trazo largo, un dedo largo, en el que se agrupan los latidos, por ejemplo, aquí donde están las flechas, tenemos 3 latidos agrupados, luego viene una pausa, vienen 3 latidos agrupados como en grupos. Es una forma fácil de decir, bueno, seguramente este es un fenómeno de Wenckebach, y obviamente hay que hacer el análisis, pero como que de primera instancia, el ver estos grupos de latidos nos orienta hacia un fenómeno de Wenckebach. Es como el primer, ya saben, cuando agarras un electro y lo ves así de rápido, puedes sospechar directamente de un fenómeno de Wenckebach si ves agrupados los latidos. Aquí lo que queremos ejemplificar con esta imagen realmente es ver, tenemos un diagrama de escalera nuevamente, tenemos una aurícula AB que se ejemplifica el nodo AB y un ventrículo. En la parte donde se encuentra el AB, tenemos un incremento de, dice 120 milisegundos, que es lo que mide el PR, el primer PR. Después, el segundo PR mide 280 milisegundos. Entre el primer PR y el segundo PR, tuvimos un incremento de 160 milisegundos. De entre el segundo y el tercer PR, tuvimos un incremento de 120 milisegundos. De entre el tercero y el cuarto, un incremento de 80 milisegundos. Esto sirve para ejemplificar y que se entienda la razón por la cual, a pesar de que el PR se va prolongando latido a latido, el intervalo entre el R y el R se va cortando. ¿Por qué? Porque el incremento paulatino o la prolongación a nivel del nodo AB viene siendo menor. El primero fue de 160 milisegundos, el segundo fue de 120 milisegundos y el tercer incremento fue de 80 milisegundos. Es por eso que el RR se va acortando. ¿Por qué? Porque el incremento del tiempo que se prolonga a nivel del nodo AB viene siendo menor latido a latido. Entonces, esto es lo característico del fenómeno de Wenckebach. Un PR que se va prolongando hasta que deja de conducir. El PR posterior a la pausa es el más corto y el intervalo RR se va cortando. Este esquema es el que explica este fenómeno. Nuevamente, pues el sitio de bloqueo en el fenómeno de Wenckebach, casi siempre el bloqueo es a nivel del nodo atrioventricular en un 75%, y igualmente se caracteriza por tener un complejo QRS en un estrecho en un 99%. El tratamiento, pues, de bloqueo AB de segundo grado, pues, es vigilancia. Se tiene que abordar la causa subyacente. Tienen un buen pronóstico siempre y cuando sea nodal. Si son infranodales, sugieren una cardiopatía como tal. El bloqueo AB de segundo grado tipo MOBITS 2, pues, en el cual las ondas P son regulares, con un intervalo PR normal o constante, y de forma súbita desaparece un complejo QRS. Es muy raro e implica pues realmente un retraso en la conducción infranodal y casi siempre o puede evolucionar a un bloqueo AB completo. Debe considerarse siempre patológico. La etiología pues, del bloqueo AB de segundo grado MOBITS tipo 2
son anomalías intrínsecas del sistema de conducción, es rara vez es ocasionado por fármacos o un aumento del tono parasimpático, y la cirugía cardíaca, que es la razón más común para este problema en la población pediátrica, y puede presentarse también en pacientes con miocarditis, en pacientes con infarto agudo del miocardio, y potencialmente es letal en pacientes post-trasplante cardíaco o enfermedad coronaria post-trasplante. El cuadro clínico, pues igual se caracteriza por irregularidades en el lateo cardíaco, presíncope y síncope. El electrocardiograma en el bloqueo AB de segundo grado MOBIS tipo 2 se caracteriza por un PR constante, normal o prolongado en todas las ondas P, conducidas hasta que falla en la conducción a un ventrículo. El intervalo PP es constante y el sitio principal de bloqueo es infragiciano en un 80%. El QRS se caracteriza por ser ancho y si es giciano en un 20%, el QRS es angosto, que realmente es en un 20%. Como tal, pues en el MOBIS tipo 2, el intervalo pues, PR se mantiene constante y de manera súbita, una onda P no conduce un complejo QRS. Lo importante nada más es mencionar que, por ejemplo, en este tipo de bloqueo, en el MOBIS 2, si bien puedes tener un QRS estrecho, la característica más importante es que el PR se encuentra por un lado alargado, o puede ser normal, y un latido deja de conducir, ¿no? Y generalmente estos bloqueos ya son en regiones más, son regiones son bloqueos a nivel como en la diapositiva que dejó ahorita David, tenemos, ves unos circulitos rojos, el generalmente donde está la letra D es GIS. Estos bloqueos ya son en regiones más bajas del nodo o posteriores al nodo y tienen mayor riesgo a ser bloqueado de completo. Si me dices un punto de corte de QRS, la verdad es que es muy difícil en pediatría. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo, los cortes van cambiando. Y no tenemos un punto de corte en pediatría. Entonces, básicamente puedo decir que si me pides un punto de corte será 200 milisegundos, que no está tan validado en nuestra área porque no tenemos los datos todavía, ¿no? En el adulto es 200 milisegundos, en el paciente no te puedo decir un número exacto todavía porque no tenemos tanta información desafortunadamente. Lo importante sería nada más como mencionar de que cuando tenemos un bloqueo AB de segundo grado MOBIS 2, ya estamos en regiones más infragicianas o intragicianas que nos da un peor pronóstico al paciente. Pues aquí nuevamente está ejemplificado que es el bloqueo a nivel giciano y pues una onda P no transmite un complejo QRS. El PR aquí es homogéneo y posteriormente no se transmite. También puede ser infragiciano. El bloqueo AB de segundo grado MOBIS 2 es infragiciano en 80% y si es infragiciano, el QRS es ancho. Aquí el QRS es claramente más ancho y ya con esta morfología del QRS ya podemos inferir que es un bloqueo más bajo. El diagnóstico real lo vamos a hacer dentro de la sala de electrofisiología, pero te voy a ser sincero, no es común que nosotros entremos a valorar un paciente con esta morfología del QRS a la sala de electrofisiología porque ya sabemos que es un bloqueo que está por debajo del nodo. Y pues si el bloqueo se encuentra a nivel GIS o giciano, en un 20% el QRS nuevamente pues es angosto o estrecho. Ok, este es otro esquema de cómo lo hacemos en la sala de electrofisiología. Aquí podemos ver tres electrocardiogramas de superficie, D1, D2, B1 y B6. Repetimos, aquí tenemos un catéter a nivel del GIS. La deflexión auricular que se encuentra simultánea a la onda P. Después tenemos la deflexión del GIS y después la deflexión del ventrículo que se encuentra a nivel del QRS. Entonces podemos observar, es un atrio, GIS, ventrículo, atrio, GIS, ventrículo, atrio, GIS, ventrículo, y de ahí tenemos un atrio, un GIS, y ya no tenemos ventrículo, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos automáticamente que el bloqueo está posterior a la región del GIS. Esto le confiere mayor riesgo a progresión y también lo podemos corroborar porque el QRS en la superficie se encuentra más ancho. Este es un bloqueo AB de segundo
dorado, 2. ¿Por qué? Porque el AH y HB se mantienen constantes hasta que un HB o el tiempo después del GIS deja de conducir. Es un bloqueo. Y como tal, pues si el complejo QRS es ancho, pues tiene mal pronóstico, y si el complejo QRS es estrecho, tiene buen pronóstico. El bloqueo AB2A1. El bloqueo 2A1, pues solo se conducen latidos alternantes con una relación 2P/1. El intervalo PR es constante en los latidos conducidos, el ritmo atrial es regular y el sitio de bloqueo es intranodal o infranodal. En un bloqueo AB2A1 siempre debe de medirse cuidadosamente el intervalo QT, porque están asociados a QT prolongado. Sí, en pediatría el bloqueo AB2A1, la causa más común es un QT largo, ¿no? Y ahí muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con QT largo y bloqueo AB2A1, siempre no podemos decir cuál es la causa de uno del otro. Entonces hay que darle tratamiento tanto al QT, valorar bien un síndrome de QT largo y darle tratamiento al bloqueo AB. Es un ejemplo, ¿no? De un electrocardiograma con un bloqueo AB2A1. Podemos ver en B1 cómo tenemos una onda P con un PR largo que conduce un complejo QRS. Luego, sobre la onda T, tenemos una onda P que no conduce, P, intervalo PR largo que conduce un QRS, una onda P que no conduce. Entonces, este es un bloqueo 2A1. Es un ejemplo de un electrocardiograma con un bloqueo AB2A1. Aquí hay otro ejemplo que es un poquito más claro, donde se ven igual P, dos ondas P, seguidos posteriormente por una onda P y el complejo QRS. Sí, se ve más claro en B1, ¿no? Igualmente, nuevamente aquí está P, P, y aquí nuevamente P, P y el complejo QRS. Entonces, esta onda P no conduce como tal y sería una relación 2A1 nuevamente. El bloqueo AB avanzado, el cual se puede considerar que es una forma o es comparado o sería como un bloqueo AB completo, es aquel en el cual hay un claro patrón de la conducción, en la falta de la conducción, de una onda P, y casi siempre puede estar en una relación 3A1, 4A1 o más. En este caso, siempre el intervalo PR de la onda P que nos conduce casi siempre es constante. Existe, pues en el bloqueo avanzado, una falla en la conducción de dos o más ondas P consecutivas y una onda P no conduce a un complejo QRS. El sitio de bloqueo en el bloqueo AB avanzado es a nivel del GIS de Purkinje, se caracteriza por complejos QRS anchos, con la atropina y el ejercicio empeora el bloqueo. Una actividad simpática va a aumentar la conducción a nivel del nodo AB. Entonces, con el ejercicio va a aumentar la conducción del nodo AB. Y, por ejemplo, si tenemos un bloqueo a nivel del nodo, puede mejorar la conducción. Entonces, va a mejorar la contracción ventricular. ¿Sale? Va a mejorar la conducción a nivel del nodo. En el caso de que sea un bloqueo infragiciano, si tú mejoras la conducción al nivel del nodo, vas a tener más impulsos auriculares que no van a pasar hacia el ventrículo. Por eso, clínicamente, el paciente empeora. Entonces, esto es importante y es la importancia de por qué si tenemos un paciente que llega con un bloqueo AB, un QRS muy ancho y llegan al área de urgencia y dicen, no, le voy a pasar atropina. Ustedes van a llegar y decir, no le pasa atropina porque yo estoy sospechando de que es un bloqueo en porciones más bajos porque el QRS está ancho y al momento de pasarle atropina o cualquier medicamento que mejore la condición a nivel del nodo, lo va a empeorar. Esa es la importancia de por qué clínicamente debemos de sospechar de un QRS ancho en un bloqueo AB completo o un bloqueo AB, que el QRS ancho nos habla de que es la afección más baja en el sistema de conducción. ¿Sale? Entonces, cuando llegue un paciente al área de urgencias con bloqueo AB y vean que es un QRS ancho, por favor, no le pongan medicamento. Entonces, nuevamente, pues, el bloqueo avanzado, pues, se caracteriza por varias, ya sean dos o más ondas P que no conducen
Y posteriormente hay una onda P que puede conducir a un complejo QRS. Es la diferencia entre bloqueo AB completo. Y casi siempre el bloqueo AB avanzado o alto grado evolucionan a un bloqueo AB completo. Nuevamente aquí el ejemplo donde aquí en este caso son una onda P, dos ondas P, 5 ondas P y posteriormente se conduce a un complejo QRS. Una relación 5:1. El bloqueo como tal avanzado pues puede tener una causa reversible, como una miocarditis aguda, fiebre reumática, o irreversible, como en el caso de los pacientes con lupus, o trastornos en la conducción o problemas congénitos. O posteriormente a pacientes con cirugía cardíaca. Los pacientes pues, que tienen un bloqueo avanzado, pues casi siempre se encuentran sintomáticos y posteriormente pueden evolucionar a un bloqueo AB completo. El bloqueo AB de tercer grado o completo, pues es completamente una falla completa en los impulsos auriculares para la conducción hacia los ventrículos. Existe una disociación atrioventricular como tal. Casi siempre la frecuencia cardíaca es más rápida que la frecuencia ventricular. Y puede ser, el bloqueo AB completo puede ser congénito o adquirido. La etiología del bloqueo AB congénito, pues, principalmente en pediatría, casi siempre es secundaria a una cardiopatía estructural, problemas o trastornos del tejido conectivo materno como lupus, trastornos autoinmunológicos como síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, esclerodermia, trastornos genéticos, principalmente asociaciones en los factores NKX 2.5 y síndrome de Altoram, y está asociado principalmente también a síndrome de QT largo y síndrome de Brugada, por la asociación de la mutación SCN5A. Un canal de sodio. La etiología como tal de bloqueo AB de tercer grado adquirido, principalmente en pediatría, son secundario a cirugía cardiovascular, problemas infecciosos y puede ser secundariamente a procedimientos electrofisiológicos o posteriormente a cateterismo en el cual se estimula el nodo AB, puede dañarse el nodo AB como tal o el haz de His. Procesos infecciosos, enfermedad de Chagas, difteria y nuevamente la carditis de Lyme puede conducir, puede ser igual reversible en pacientes jóvenes si se trata la etiología como tal. Problemas neuromusculares, neoplasias, linfoma cardíaco primario o posterior a radioterapia. El bloqueo AB de tercer grado pues se caracteriza por una disociación completa entre las ondas P y complejos QRS. El PR casi siempre es cambiante, el ritmo atrial es más rápido que el ventricular y la onda P y el intervalo PP son regulares. El sitio de bloqueo en el bloqueo AB de tercer grado es a nivel de nodo atrioventricular. Se caracterizan por un complejo QRS estrecho. La frecuencia cardíaca puede estar entre 40 a 60 latidos por minuto. Y estos pacientes, si el bloqueo es a nivel de nodo atrioventricular, mejoran con la atropina y el ejercicio. Si el bloqueo AB de tercer grado es tragiciano, que es complejo, se caracteriza que será ancho, empeoraría con el ejercicio. El PR es cambiante. Y si lo ves crudamente, todos los bloqueos los puedes diferenciar dependiendo del PR. El bloqueo AB de primer grado tiene un PR largo. El bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 es un PR que va a ir aumentando. El MOVIX 2 es un PR largo, normal, hasta que deja de conducir. En el 2A puede ser un PR largo, normal, pero tiene conducción. Uno sí y uno no. En el avanzado, igual el intervalo PR puede ser largo o normal, pero tiene muchas ondas que no conducen y cuando conducen es normal o largo. Y en el bloqueo AB completo, el intervalo PR es diferente, tío. Entonces, es una forma como más fácil y rápida de que ustedes puedan hacer la diferencia es un intervalo PR latido cambia, lo más rápido de diagnosticar es un bloqueo AB completo. Pues igual aquí pues ha ejemplificado el bloqueo de tercer grado, que es las ondas P son independientes, inclusive casi siempre es PP entre P y P casi siempre puede ser homogéneo,
y está independiente a la frecuencia cardíaca ventricular, es completamente disociado. Nuevamente, pues los pacientes que tienen bloqueo AB completo pueden tener también inclusive complejos QRS de escape, en el cual puede ser independiente de la frecuencia del ventrículo como tal. Es igualmente disociado. Igual aquí, pues, existen ondas PES independientes, inclusive pareciera a una misma frecuencia, y el complejo QRS es independiente. El cuadro clínico, pues, de bloqueo AB avanzado o más avanzado, los pacientes que tienen bloqueo AB completo, pues, se caracterizan por presentar disnea, intolerancia al ejercicio, una fatiga fácil, angina, alteraciones en el estado mental, mareo, presíncope y síncope. Normalmente puede presentarse en son asociados a bloqueos, a veces desmayo o pérdida del estado de conciencia. El bloqueo AB completo congénito, nuevamente, pues se establece esta definición a los pacientes que se les diagnostica un bloqueo in útero, o sea, en el periodo fetal, hasta un mes de edad. Posteriormente, de un mes de edad hasta los 18 años, se considera un bloqueo AB completo infantil. La prevalencia de bloqueo AB completo congénito es de 1 a 20,000 por cada recién nacidos vivos. Tiene una característica de ser autosómico dominante con una penetrancia incompleta y una expresividad variable. Aproximadamente el 50% de las mamás, de las madres que tienen un con recién nacidos con bloqueo AB congénito, presentan lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, esclerodermia o algunos trastornos indiferenciados del tejido conectivo. El riesgo de recurrencia de las mamás que presentan lupus es del 12 al 25%. Nuevamente, pues el estándar de oro para el diagnóstico de un bloqueo AB congénito sigue siendo actualmente el ecocardiograma fetal, aunque se está utilizando actualmente pues la electrocardiografía fetal y posteriormente estudios más avanzados in útero. Esto es nada más para hacer énfasis en esta parte. Todos hasta ahorita sabíamos que el bloqueo AB completo congénito era aquel que se diagnosticaba en el niño, ¿no? Así lo manejábamos. Entonces, el concepto que teníamos muy marcado era que cualquier bloqueo AB congénito se puede ser asociado al lupus materno. Hay que hacer los anticuerpos a la mamá. Desde el 2016, más o menos, es que se empezó a hacer esta diferencia entre el bloqueo AB congénito realmente, que es aquel que se diagnostica en la etapa neonatal, y el bloqueo AB infantil. La diferencia radica básicamente en que el congénito sí tiene mayor asociación a los anticuerpos de la mamá, y en que el bloqueo AB infantil se ha demostrado que tienen mayor incidencia en canalopatías, principalmente alteraciones en los canales de sodio. Son los que hacen que estos pacientes presenten un bloqueo AB completo que no se diagnostica en la etapa neonatal y que se diagnostica, por ejemplo, a los 4, a los 5, a los 6 años. Nuevamente, pues, el bloqueo AB congénito completo, pues se encuentran asociados a varios genes y síndromes asociados, principalmente a nivel de los canales de sodio, en pacientes con síndrome de QT prolongado y síndrome de Brugada. También está relacionado en pacientes que presentan anomalías genéticas a nivel de NK2.5, como pacientes que tienen tetralogía de Fallot, tronco arterioso, doble salida de ventrículo derecho, L-transposición de grandes arterias, ventrículo izquierdo hipoplástico, interrupción de arco aórtico. También en el síndrome Holt-Oram o en el síndrome de Kearns-Sayre, que es una alteración mitocondrial, principalmente en menores de 20 años. Se caracteriza principalmente por oftalmoplegia, retinopatía pigmentaria y defectos de la conducción cardíaca y ataxia cerebelosa. Nuevamente, pues la etiología principalmente está relacionado al paso transplacentario de los anticuerpos maternos, y eso condiciona principalmente degeneración del sistema de conducción y posteriormente fibrosis. Se refiere principalmente a una alteración una hipótesis que se refiere como canales de calcio, en el cual van generando la expresión de los canales de calcio en el sistema de conducción y posteriormente fibrosis. El cuadro clínico del bloqueo AB congénito depende de la edad. Principalmente en la etapa neonatal o en la etapa fetal, el diagnóstico se presenta entre las 16 y 28 semanas de gestación o puede presentarse
hasta las 34 semanas de gestación, que puede ser variable desde que pacientes que no tienen ninguna alteración y posteriormente, o pacientes que presentan hidropesía fetal. Los pacientes que presentan hidropesía o hidrops fetalis tienen una mortalidad que varía entre 7 al 34%. Y los fetos que tienen alteraciones estructurales como tal, la mortalidad es del 86%. Los pacientes que presentan bloqueo AB congénito se encuentra asociado con miocardiopatía dilatada en un 5 a 30% al nacimiento. El bloqueo AB congénito, posteriormente, pues, tienen pocos síntomas, ningún síntoma, pueden llegar hasta la adolescencia o a la edad adulta antes de que se establezca como tal el diagnóstico. El manejo, nuevamente, pues, en los pacientes que presentan bloqueo AB congénito, en el feto y el recién nacido, se ha establecido que la terapia, pues, se encuentra limitada y no es tan efectiva. Se ha utilizado dexametasona, terbutalina, gamaglobulina intravenosa, que disminuye los títulos maternos de anticuerpos anti-Ro y plasmasféresis, el cual también son resultados variables. El objetivo es disminuir como tal el riesgo de condicionar bloqueo y el paso de anticuerpos hacia el recién nacido. Como tal, el abordaje diagnóstico, pues principalmente se le tiene que hacer el ecocardiograma entre las semanas 16 a 28 y si presentan los pacientes algún tipo de bloqueo inútero y presentan hidrops fetalis, se tiene que valorar el uso de esteroides, más o menos salbutamol o inmunoglobulina intravenosa. Eso se ha visto que disminuye la mortalidad y las complicaciones posteriores, con una variabilidad muy relativa en cuanto a los resultados del tratamiento. El tratamiento como tal, pues de bloqueo AB completo, en ausencia de malformaciones estructurales, pues puede ser bien tolerado, pero está indicado colocación de un marcapasos definitivo en pacientes que se encuentran con sintomáticos, aquellos pacientes que tengan ritmos de escape bajos o que se asocien con arritmias ventriculares y malformación cardíaca asociada. El paciente con un bloqueo completo postquirúrgico, principalmente después de 7 días que no mejora, es una indicación absoluta para un marcapasos definitivo. Y pues los pacientes que se encuentran con algún bloqueo AB completo y que presentan una bradicardia como tal sintomática, se tiene que valorar electroestimulación cardíaca y seguir el protocolo del soporte vital básico avanzado cardíaco para los pacientes que tienen bradicardia sintomática. Como tal, las características, como de manera de resumen, las características generales de los bloqueos AB son en el bloqueo AB de primer grado, el intervalo PR es prolongado y constante, la relación de conducción es 1 a 1 y habitualmente el complejo QRS es normal. En el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS tipo 1, la prolongación del intervalo PR es gradual, puede haber una relación de conducción 5-4, 4-3 o 3-2 y habitualmente el complejo QRS es normal. Y en el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS tipo 2, el intervalo PR es constante, puede haber una relación en la conducción 3-2, 4-3 o 5-2, igual el complejo QRS es normal. En el bloqueo AB tipo 2-1 es igual, el complejo QRS es constante y la relación de conducción es 2-1 y el complejo QRS puede ser normal o anómalo. Si el complejo QRS es ancho, casi siempre es menos de 100 milisegundos, principalmente en adultos es nodal, y si es mayor o es ancho, es infranodal. Y los pacientes que tienen un bloqueo infranodal o con un complejo QRS ancho, el bloqueo aumenta con el ejercicio y la atropina. A diferencia del bloqueo que se encuentra a nivel nodal, el ejercicio y la atropina mejora la conducción a 1 a 1. Es lo que hemos comentado, ¿no? Uh-huh. Cuando es nodal, mejora con la atropina o el ejercicio. Cuando es infranodal, empeora. Y pues para el manejo de las bradicardias, pues es igual seguir el algoritmo del soporte vital avanzado pediátrico para los que tienen bradicardias sintomáticas, si la frecuencia cardíaca es menos de 60 litros por minuto y persiste la bradicardia, pues valorar adrenalina, atropina o posteriormente valorar colocación de un marcapasos transitorio o definitivo. El manejo del bloqueo AB con compromiso hemodinámico principalmente puede ser mediante estimulación transcutánea con un desfibrilador externo, el cual normalmente pues, puede ser con las paletas del desfibrilador y no es tolerado en pacientes que se encuentran alertas. El marcapasos temporal
puede colocarse mediante un catéter en la vena yugular interna o femoral, mediante cables de estimulación a través de una vaina externa o temporales. Y ya valorar posteriormente, pues los marcapasos temporales tienen que estar entre 1 o 2 días y valorarmente posterior la necesidad del marcapasos permanente, si es que no mejora el bloqueo. Nuevamente la prueba de esfuerzo se utiliza, pues la finalidad es confirmar el nivel de bloqueo AB de segundo grado y de tercer grado, principalmente en el Bovitz tipo 1 y bloqueo AB completo congénito, valorar el incremento de la frecuencia ventricular. En los bloqueos AB completos con QRS ancho, no se incrementa o lo hace de manera mínima la frecuencia ventricular. Y nuevamente en los bloqueos AB 2A1, en caso de que empeore la conducción, casi siempre es infragiciano y es necesaria la valoración de colocación de un marcapasos definitivo. Pues, nuevamente, pues el marcapasos se realizan en pacientes pediátricos, la experiencia es poca por la cantidad de los marcapasos y la edad promedio de implantación es en menores de 10 años. La indicación más común para colocación de un marcapasos definitivo es un bloqueo AB completo. Y los problemas secundarios a la colocación de marcapasos casi siempre es la estimulación crónica que pueden condicionar miocardiopatía dilatada, el tamaño del equipo que realmente pues en pacientes muy pequeños, menores de 15 kilos, sí es difícil por el tamaño del dispositivo y el tamaño de los pacientes. Las indicaciones como tal para colocación de un marcapasos definitivo pues son de clase 1 que son recomendadas. Son en los pacientes, está indicado en pacientes que tienen un bloqueo AB avanzado de segundo o tercer grado, asociado con una bradicardia sintomática, disfunción ventricular o de bajo gasto cardíaco. Un bloqueo AB congénito de tercer grado con un amplio ritmo de escape, QRS, ectopia ventricular compleja o disfunción ventricular. Y pacientes que tienen un bloqueo AB congénito de tercer grado en lactantes con una frecuencia ventricular inferior a 55 latidos por minuto o con cardiopatía congénita y una frecuencia ventricular inferior a 70 latidos por minuto. En pacientes con bloqueo AB avanzado postoperatorio de segundo o tercer grado que no se espera que se resuelva o que persiste al menos 7 días después de su cirugía. Es importante, ¿no? Con lo que hemos comentado a la vez que la indicación son 14 días. 7 a 14 días después del postquirúrgico tiene indicación de estimulación endocárdica o epicárdica. Realmente comprobado el uso de esteroide o que el que esperemos más tiempo, no hay una indicación real. La indicación es bloqueo AB postquirúrgico después de, o en algunos centros 14 días, tienen indicación. ¿Qué pasa si después mejora la conducción? Realmente no tenemos un estudio en el que nos diga, estos pacientes van a mejorar su conducción, estos pacientes van a permanecer bloqueados todo el tiempo. Vaya, entonces es algo muy controversial, y más en México, que no tenemos todo el equipo para poder, más bien toda la capacidad económica para poder ponerlo y retirarlo en caso de que es necesario. Pero vaya, la indicación es 14 días después de cirugía, tiene indicación, los 2 años de haber colocado el marcapasos, mejora esta conducción. ¿Por qué? No se sabe. En algunos pacientes se mantienen bloqueados toda la vida, entonces, vaya, hay que tener ahí es mucho también la parte clínica. Indicaciones que son clase 2A, pues son pacientes que tienen un bloqueo AB congénito de tercer grado, más allá del primer año de vida, que tengan una frecuencia promedio inferior a 50 latidos por minuto, enfermedad cardíaca congénita y alteración hemodinámica debido a la bradicardia o pérdida de la sincronía atrioventricular, que presenten síncope inexplicable en el paciente con cirugía cardíaca previa, complicada con bloqueo cardíaco completo. Creo que sería todo.